Bendiciones a todos. Es una bendición poder compartir esta palabra como tema cobertura para ministros. La cobertura de ministros en estos tiempos. Es una bendición tener la cobertura de Dios y poder conocer lo que es la cobertura de los ministros para este tiempo de la gracia. Este tiempo donde Dios llama a ministros y les da un nombre, y el nombre que les da es ministros del Espíritu Santo, ministros de un nuevo pacto para ministrar almas. Pero cada ministro tiene una cobertura, porque no hay ministerios sueltos. Los ministerios de Cristo están unidos al cuerpo de Cristo. Y quiero hablar desde la cobertura de un apóstol hasta un maestro. Quiero hablar de los 5 ministerios que Dios ha establecido, que ha constituido por medio del Espíritu Santo en este tiempo. Porque hay una equivocación o hay un engaño de Satanás en estos tiempos para muchos hombres y mujeres que no creen en los 5 ministerios. Si tú eres uno o una de los que no creen en los 5 ministerios, tú estás siendo engañado por Satanás. Y déjame decirte que estás perdiendo bendición de Dios. La cobertura de los ministros es desde un apóstol hasta un maestro. Y quiero hablar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Aleluya. El versículo 8, versículo 9 y 10. Ahí estaré basado en esta palabra revelada. La cobertura de ministros, la cobertura para ministros. Ezequiel capítulo 16, el versículo 8 y 9 y 10. Dice la poderosa palabra de Dios: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Aquí vamos a basar lo que es los 5 ministerios, la importancia de los 5 ministerios, la cobertura y su gran importancia que tiene para este tiempo, para la iglesia de la gracia de Jesucristo. Porque Dios es un Dios ordenado. Dios siempre ha trabajado en un orden. Así como en el ejército de cada país hay un orden, desde un general hasta uno de bajo grado. En el ejército hay generales, hay mayores, hay capitanes, hay tenientes, hay sargentos. Así también en el reino de Cristo va por jerarquías, va por niveles, y esto debe ser respetado. Y Dios está hablando en esta palabra de 5 ministerios que son cobertura, pero cada uno tiene un nivel. Y el que cree en esta cobertura será un hombre bendecido, será una
mujer muy bendecida de parte de Dios. Escucha esta palabra. El que cree en esta cobertura será un hombre o una mujer muy bendecido o bendecida de parte de Dios. Y la primer cobertura que Dios llama es el apostolado, un verdadero apóstol del Espíritu Santo en estos tiempos. Y Dios lo llama como cobertura de bendición para hombres y mujeres, lo cual muchos no respetan, lo cual muchos no reconocen en este tiempo, y lo que están haciendo es que están perdiendo bendición de parte de Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí vemos la primer cobertura. Dice que cubrí tu desnudez, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Sabe? Una iglesia que no tiene un verdadero apóstol del Espíritu Santo, es una iglesia que carece de sabiduría, es una iglesia que carece de revelación de la palabra, es una iglesia que carece de conocimiento de la palabra, es una iglesia que carece de entendimiento de la palabra. Y al carecer de estas cuatro cosas, de estas cuatro bendiciones, es una iglesia que está perdiendo bendición, es una iglesia que está descuidada, que está perdiendo crecimiento espiritual. Porque una iglesia sin un verdadero apóstol está desnuda. Porque la palabra de Dios es la palabra que lo va a vestir, es la palabra que lo va a dar la medida de la plenitud de Cristo. Y quiero decirte que ningún hombre de los 5 ministerios tiene mayor revelación que un apóstol del Espíritu Santo. Porque ha sido llamado especialmente para hacer una función, para ser de mucha bendición por la revelación de la palabra de Dios. Hay tantas iglesias que están desnudas porque no tienen la verdadera palabra de Dios. Extendí mi manto y te cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Los apóstoles del Espíritu Santo hacen una gran función de parte de Dios. Un apóstol del Espíritu Santo no es cualquier cosa, mi amado, mi amada. No ignores esto, porque si lo haces estás perdiendo bendición de parte de Dios. Son hombres especiales, son mujeres especiales para hacer una función grande de parte de Dios. Aleluya. Un apóstol del Espíritu Santo es celoso, es cuidadoso con la doctrina de Cristo. No permite, aleluya, de que la doctrina de Cristo sea adulterada, que la doctrina de Cristo sea desviada, pervertida. Un apóstol del Espíritu Santo está comprometido con Dios porque sabe quién lo llamó, sabe quién lo ungió para el ministerio. Es un hombre que cuida la doctrina, es un hombre que ha aprendido a amar la doctrina de Cristo. Y déjame decirte, no hay hombre ni mujer que tenga más revelación que un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta, ningún maestro tendrá mayor revelación que un apóstol. Porque fue llamado para hacer esta función. Y el que ha sido llamado para hacer una función, Dios lo capacita, Dios lo llena, Dios lo prepara para que haga bien ese trabajo, para que haga bien esa función. Escucha esto. Y si tú no crees, lo que estás haciendo es perdiendo bendición. Déjame decírtelo.
Te lo digo con seriedad, con honestidad, con transparencia. Que si no crees en el ministerio apostolar, te estás perdiendo. Muchas iglesias están siendo engañadas por el diablo porque no toman en cuenta lo que es el ministerio del apóstol. Son iglesias débiles, son iglesias anémicas, son iglesias que le falta el nutriente de la palabra de Dios. No tienen la buena vitamina. La palabra de Dios es el alimento más grande que puede existir para el espíritu y el alma y el cuerpo. Por tanto, el ministerio apostolar es una bendición de Dios tener esta cobertura. Por eso la Biblia dice, fundado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Esa palabra no está ahí solo para que tú la veas. Es porque hay un fundamento y ese fundamento tiene bendición. Un fundamento tiene bendición. Una casa, si no tiene un buen fundamento, es una casa que está a punto de caerse, de ser derribada. Por eso el fundamento de los apóstoles y profetas es una bendición en estos tiempos. Pero voy a hablar de los 5 ministerios, porque no solo voy a darle la gloria y la honra a un ministerio, sino que los 5 ministerios que Dios ha fundado, que Dios ha establecido, que ha constituido para la iglesia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Por eso los ministros de estos tiempos se llaman ministros del Espíritu Santo. Escucha esto, se llaman ministros del Espíritu Santo para ministrar alma, ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Número 2, hablaré un poco del ministerio de los profetas. Y te vestí de bordado. Oiga, y te vestí de bordado. Número 2. Este bordado significa los profetas. ¿Sabe qué? Un bordado bonito es lo que le da la buena apariencia a un vestido. Los profetas de Dios son muy importantes porque adornan la doctrina de Cristo. Son los que cuidan la doctrina de Cristo. Un verdadero profeta con celo de Dios, con poder de Dios, con llamado de Dios, es un hombre celoso, es un hombre cuidadoso con la doctrina de Cristo. Este hombre la adorna, quiere que el adorno de la doctrina esté limpio, esté puro, esté sano. Que el bordado de la palabra sea bien hecho. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿A qué se desenfrena? Al pecado, a hacer lo malo. Por tanto, la función de un profeta es muy importante en la iglesia de Cristo. Son adornos maravillosos en la iglesia de Cristo. Una iglesia que tiene profeta de Dios, profeta del Espíritu Santo, es una iglesia bendecida, es una iglesia prosperada, es una iglesia, aleluya, que tiene la verdad de Cristo. No permite que hayan falsos profetas, no permite que el pueblo se desvíe a la mentira, al engaño, donde hay un verdadero profeta de Dios. Un profeta de Dios verdadero del Espíritu Santo reconoce el manto de un apóstol.
sabe la bendición que carga el manto de un apóstol, la cobertura de un apóstol. Entiende lo que la palabra dice: y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Un verdadero profeta del Espíritu Santo reconoce que la cobertura de un apóstol sirve para cubrir y ser de mucha bendición para otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? La palabra cobertura significa bendición. La palabra cobertura significa finanzas, buenas finanzas. Oiga esto. Y cuando hablamos de finanzas estamos hablando de bendición. Por tanto, las coberturas son muy importantes. Cobertura significa buenas finanzas. Cobertura significa cubrir algo que está desnudo, algo que le falta una vestidura. Por tanto, el ministerio del apóstol y el profeta son coberturas muy importantes en la iglesia de Cristo. Te vestí de bordado. El ministerio del profeta. Los profetas adornan la doctrina de Cristo. Son muy importantes. Hay hombres profetas, hay mujeres profetas del Espíritu Santo en estos tiempos. Mujeres profetas usadas en una gran dimensión de parte del Espíritu Santo, que son el bordado de la doctrina. ¿Qué es un bordado? Pregúntese usted, ¿qué es un bordado? Hay bordados muy bonitos. Así son los profetas de Dios, muy importantes y muy bonitos en el camino del Señor. Muchos los desprecian, muchos los ignoran, muchos los calumnian, le levantan falsos testimonios, mas no sabiendo que están perdiendo bendición de Dios. Cuando usted critica, cuando usted juzga y condena a un profeta de Dios, usted se está haciendo daño, usted se está dañando a sí mismo, porque lo que va a recibir, en vez de bendición, va a recibir maldición. Escuche esto. Terrible cosa es criticar y hablar en mal de un apóstol y de un profeta de Dios y de todos los ministerios. Número 3, te calcé de tejón. Eso simboliza el ministerio evangelístico, el ministerio de los evangelistas. Si usted escudriña y si usted busca en internet, en YouTube, qué es un tejón, usted se va a dar cuenta que este animal es un animal muy valiente, muy fuerte, que no le tiene miedo a las fieras del desierto y de la selva. Es un animal que se enfrenta a leones, a serpientes, a hienas, a tigres y a tantas especies de animales salvajes, y logra hasta vencerlos y matarlos. Así es un evangelista muy valiente, muy fuerte. Es un hombre con un ministerio de un carácter fuerte, firme, con templanza. Es un hombre que predica la salvación eterna. Es un hombre usado en milagros, en señales y prodigios, en maravillas. El ministerio evangelista es un ministerio de mucho impacto a las naciones. Es un ministerio de mucha larga extensión en la tierra. Tiene mucha extensión el ministerio de un evangelista. Por tanto, un evangelista es muy importante en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Vaya usted a Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí me estoy refiriendo a los 5 ministerios. Te calcé de tejón. Un evangelista de Dios
Un evangelista del Espíritu Santo, ministro del Espíritu Santo, no le tiene miedo al diablo ni los demonios. No le tiene miedo de decirle la verdad al presidente, al presidente general de la nación y al presidente del Congreso, a los jefes de la policía, a los jefes de los ejércitos de una nación. Es un hombre con mucha valentía. Un verdadero evangelista del Espíritu Santo está preparado, aún está decidido y definido a morir por causa del Evangelio de Cristo. No tiene miedo señalar el pecado, porque para señalar el pecado hay que decirle al hombre y a la mujer que se tiene que arrepentir de todo pecado. Y es uno de los mensajes que predica un verdadero evangelista, el arrepentimiento de los pecados. Por tanto, un evangelista es una gran bendición en el cuerpo de Cristo. Número 3, te ceñí de lino. Simboliza los pastores. Te ceñí de lino. Usted sabe que el lino fino es muy bonito, es suave. Los pastores siempre, por lo general, tienen una palabra suave, llena de amor. Un verdadero pastor del Espíritu Santo es un hombre lleno de amor, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Es un hombre llamado para apaciguar miembros del cuerpo de Cristo. Los pastores son muy importantes en este tiempo, pero verdaderos pastores del Espíritu Santo. No mercaderes como los que se ven muchos hoy en día, porque son pocos los verdaderos pastores, ministros del Espíritu Santo. Hombres y mujeres llamados para una función especial. Te ceñí de lino, dice. El lino fino es suave, es bonito, dura mucho tiempo, es duradero, es fuerte, es valiente. Los pastores son hombres comprometidos con Dios, son mujeres comprometidas con Dios. Están ceñidos para la obra del Señor. Es tan importante este ministerio que en toda ciudad, que en toda aldea, que en todo pueblo o caserío hay pastores del Espíritu Santo, ministros del Espíritu Santo para ministrar las almas que van a ser salvas por medio de la gracia de Cristo. Te ceñí de lino fino, simboliza a los pastores. Es una bendición que hayan pastores del Espíritu Santo, apaciguadores de la obra de Dios, cuidadores de la grey del Señor, que cuidan el rebaño de Cristo, que aman las ovejas, que las cuidan, que le dan su alimento a su tiempo, como es y como tiene que ser. Número 5. Y te cubrí de seda. Significa, simboliza los maestros. Usted sabe que la seda es un material fuerte, duro. Es un material bueno, especialmente donde se puede hacer un buen bordado. Los maestros son muy importantes en el cuerpo de Cristo. Son muy importantes en los 5 ministerios. Porque son hombres y mujeres que van a imprimir la doctrina de Cristo. Van a abordar con la doctrina de Cristo. Y te cubrí de seda. Los maestros son tan importantes
Porque ellos, cuando son verdaderos maestros del Espíritu Santo, tienen ese gran cuidado de cuidar la doctrina de Cristo, de que la doctrina de Cristo no sea adulterada, que la doctrina de Cristo no sea desviada de la verdad, que la doctrina de Cristo sea dada pura, leche pura, no adulterada. Un maestro del Espíritu Santo tiene celo de Dios. Un maestro del Espíritu Santo te enseña, te educa en la palabra de Dios, te enseña a trazar la palabra de Dios, te enseña a vivir el evangelio como es. Eso es lo que hace un verdadero maestro, es un buen discipulador. Maestro es el que enseña a un discípulo. Hay buenos maestros del Espíritu Santo en estos tiempos. Tan importante este ministerio, grandioso ministerio de parte de Dios. Así que los 5 ministerios hacen una función ministerial, hacen una función de trabajo muy importante. Solamente hay que reconocerlo. Un maestro del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es un hombre preparado en las Escrituras. Es un hombre con conocimiento y entendimiento en las Escrituras. Sabe lo que va a exponer de la palabra de Dios. Sabe lo que va a explicar, lo que va a indagar en un momento apropiado, lo que va a compartir con otros hombres y otras mujeres a través de la palabra de Dios. Por eso Dios no se equivoca, ni nunca se ha equivocado. Y deja 5 ministerios, desde un apóstol hasta un maestro. Pero ¿sabe quién tiene el compromiso más grande de estos 5 ministerios? Es el apóstol. Porque el apóstol tiene que examinar lo que se está enseñando y lo que se está predicando en la iglesia de Cristo. Porque tiene una gran responsabilidad, tiene el deber de cuidar la doctrina de Cristo. Porque para eso lo llamaron, para examinar, para recibir lo que es de Dios y rechazar lo que no es de Dios. Y la confirmación del ministerio apostolar es reconocido o reconocida por profeta de Dios, profeta del Espíritu. Un profeta del Espíritu sabe quién es un verdadero apóstol, sabe quién tiene un llamado apostolar. Un apóstol sabe quién tiene llamado de profeta, llamado de evangelista, llamado de pastor y llamado de maestro. ¿Cómo sabe un apóstol? Porque lo mide por la palabra. Tiene el termómetro de la palabra. Lo mide. Con la palabra mide el mensaje. El fluir de la palabra habla de ti. ¿Qué mensaje tienes? Eso te identifica qué clase de ministro eres. ¿Qué ministerio tienes? Los 5 ministerios. Siempre dije que la palabra de un apóstol es relevante. Va por encima de los 5 ministerios. No es que lo que hacen los demás ministerios no sirve o no es bueno. Todo es bueno. Pero acuérdate que a cada uno se le ha dado una responsabilidad, un trabajo. Y cada uno va a funcionar donde Dios lo llama. Cobertura apostolar significa múltiples ministerios, múltiples funciones. Porque un verdadero apóstol funciona en los 5 ministerios. Conoce los 5 ministerios. Sabe funcionar. Sabe trabajar en los 5 ministerios. Es una bendición. Un verdadero apóstol del Espíritu te funciona como maestro bíblico. Te funciona como pastor. Te funciona como evangelista. Te funciona como pastor. Y te funciona como apóstol. Aleluya. Es una bendición, hermano. La palabra de Dios
Es una gran bendición. ¿Y sabe para qué sirven los 5 ministerios? Para ser edificados en amor. Eso dice Efesios capítulo 4, desde el verso 11 al 16. Para que nos edifiquemos con amor. Y donde hay amor hay bendición. Grábese esto. Si usted está desechando el ministerio de apóstol y de profeta o de maestro, usted está perdiendo bendición. Bendición espiritual y bendición económica. Bendición financiera. Porque cobertura significa bendición. Por eso Dios quiere que estemos cubiertos con una cobertura total. ¿Será que usted tiene una cobertura buena o una cobertura mala? Si su pastor, si su evangelista, si su maestro no reconoce el ministerio apostolar y ministerio de profeta, está siendo engañado y está caminando mal. Déjeme decirlo. A través de la revelación del Espíritu Santo. Porque Dios funciona y trabaja en un orden. Así como el ejército de una nación trabaja en un orden, así Dios trabaja en un orden. Más cuanto Dios es perfecto y le gusta hacer las cosas bien. En el orden de Dios hay que trabajar desde un apóstol hasta un maestro. 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Efesios 4:11. ¿Sabe? Cristo viene. Y es bien importante reconocer los 5 ministerios. Porque mire lo que dice Efesios capítulo 4. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirven los 5 ministerios. Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es importante los 5 ministerios, para que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es por otra cosa. Quiere decir que si una iglesia, si una misión no tiene los 5 ministerios, está perdiendo bendición. Déjeme decírselo. Está perdiendo conocimiento. Está perdiendo conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue diciendo verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Verso 16, escucha esto. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito que Dios ha dejado los 5 ministerios, para que seamos edificados, para que seamos llenos de amor. Dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de su cuerpo le sirve a usted para hacer una función. Los ojos le sirven para ver, el oído para oír, la nariz para oler, la boca para hablar, las manos para tocar y escribir. Ahí están los 5 ministerios, mire. Los ojos significan el apóstol, el oído el profeta, la nariz el evangelista, la boca los pastores, las manos los maestros. ¿Con qué escriben los maestros? Con las manos. ¿Cómo recibe la revelación de la palabra un apóstol? Con los ojos espirituales. ¿Cómo recibe la palabra un profeta? Con el oído. ¿Cómo olfatea las almas perdidas un evangelista? Con la nariz. ¿Cómo apacenta la iglesia un pastor? Con la boca. Es apacentador con la boca, con palabras de sabiduría. ¿Cómo enseña un maestro? Con las manos, usando lápiz. Ahí tenemos los 5 ministerios, muy importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos en amor, para que seamos llenos del conocimiento de Dios, para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que seamos llenos de la vestidura del Espíritu Santo, aleluya, que tiene para la iglesia, porque Cristo viene y viene a llevar una iglesia que esté vestida con la palabra, que esté vestida con el poder del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra para este tiempo. Cristo viene pronto. Es una bendición la cobertura de Dios, de los 5 ministerios. Si tú no crees y estás rechazando la cobertura de los 5 ministerios, tú estás perdiendo bendición. Esta palabra va a llegar a ti para que recibas mucha bendición. Si la recibes, recibirás bendición. Y la rechazas, pues perderás bendición. Así es la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.